Dios les bendiga, queridos hermanos. Cuando tengo la responsabilidad de compartir la palabra, una vez más lo hago con mucho temor, reconociendo que en este tiempo necesitamos palabra fresca. No que haya una nueva, no, sino que una palabra que irrumpa en nuestras vidas con un sentido de urgencia y un sentido fresco. El Espíritu Santo siempre se encarga de guiarnos, de mostrarnos, de enseñarnos lo que Él quiere que sepamos para enfrentar nuestra realidad, nuestro día a día, las pruebas, las dificultades, el desánimo. Pero también nos hace elevar nuestra mirada y ver que en esta vida hay un propósito muchísimo mayor que Dios quiere realizar en cada uno de sus hijos, de nosotros. El título de esta predicación es muy sencillo, está basado en un versículo muy conocido, que es Hechos capítulo 1, versículo 8, y el título es «Y me seréis testigos». Le invito por favor que pueda abrir su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice así: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Por favor, ore conmigo para entregar este tiempo a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias porque tenemos el privilegio de meditar en tu palabra. Gracias porque tenemos el honor de poder ser edificados como iglesia en tu palabra. Yo te ruego que en las realidades que están viviendo cada uno de mis hermanos, de tus hijos, tu palabra sea para este tiempo en sus vidas, Señor, un refrigerio, una nueva esperanza, consuelo, refugio, Señor. Permite que tu palabra pueda llegar, pueda entrar a los hogares, no solo de la iglesia, sino que también de aquellos que han sido invitados a ver esta reunión. Señor, visítales también. Glorifícate en esta mañana, en este mediodía. Amén. ¿Qué de nuevo podemos encontrar en este versículo que ha sido tantas veces leído, que lo sabemos de memoria, que lo asociamos con cierto tipo de doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, lo asociamos también con la labor de la iglesia en predicar el Evangelio? Hay varias cosas que me llaman la atención de este versículo, que por supuesto sigue vigente, es para nuestro tiempo, es para hoy. Esta promesa maravillosa que el Señor hizo es para ti, también es para mí. ¿Qué promesa? Que recibiríamos poder, un poder sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Lo primero que me llama la atención es que este versículo comienza con una palabra que en nuestro trasfondo es negativa, pero, no sé si le pasa, pero cuando a usted le dicen algo positivo, algo bonito, cuando usted lo evalúan, cuando lo quieren corregir, generalmente comienza con una expresión de palabras positivas. Lo hiciste muy bien, y uno automáticamente tiene en la memoria que viene, aquí viene un pero. Aquí viene algo que yo tengo que saber que no lo hice bien. Sí, y por lo general queda en la retina esa advertencia o situación que uno tiene que corregir. Pero aquí en la palabra vemos algo opuesto. Vemos que este pero es para destacar algo positivo. Claro, los discípulos habían preguntado: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les corresponde a vosotros saber de los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El versículo 4 de este mismo capítulo señala, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es muy importante que tengamos esto en nuestra memoria, en nuestra retina, que Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran. Y vemos que estuvieron 40 días aquí en Jerusalén. Y me seréis testigos, el título de este breve mensaje. Quiero hablar de esta expresión, testigos, que en el original, en el griego, se utiliza la palabra mártir. Y sabemos qué es lo que es un mártir. Sabemos que lleva implícito este concepto. Es una palabra muy fuerte, muy profunda, que implica el pensamiento, la cosmovisión, implica lo que yo estoy dispuesto a hacer en virtud a lo que creo. Testigo es precisamente lo que tú eres, más de lo que tú puedas llegar a ser. Son definiciones que son bien interesantes, porque Dios dispone para nosotros demostrar lo que vamos a declarar. Sí, por medio de nuestro testimonio, y un testimonio público en un ambiente hostil, la gente común y corriente va a lograr entender mucho más de la afirmación de la verdadera realidad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra vamos a ver que este tipo de personas, este tipo de testigos, van a establecer un valor muy elevado de lo que significa seguir a Cristo. No es lo que van a decir, sino es lo que los demás van a ver en ellos, que les va a inspirar a creer en Jesús. El poder persuasivo que vamos a ver en la palabra del Señor de estos testigos no es solo porque sus palabras concuerdan con sus vidas. Esto podríamos decir no solo porque son consecuentes, sino que sus palabras, sus actos y sus vidas concuerdan con la de nuestro Señor. Es como si el Señor mismo testificara ante el mundo a través nuestro. Y me seréis testigos es mucho más que ver algo y contar lo que pasó. Es mucho más intenso, es mucho más profundo. Y es lo que yo quiero invitarles a que descubramos en esta mañana. En primer lugar, quiero destacar 3 aspectos que este versículo nos pueden orientar, enseñar. Y el primero de ellos, que vamos a proyectar ahora en la pantalla, tiene relación con la estrategia de la predicación. Sí, la misión de los discípulos, la misión de ellos, era predicar el Evangelio en Jerusalén, pero debían hacerlo con una investidura sobrenatural. Era un lugar estratégico, pero muy peligroso. Conocemos la escena. Jesús está próximo a ascender, a irse al cielo. Estaban los discípulos ahí en un monte, donde se produce un diálogo. Esto ocurre después de un periodo de instrucción bíblica intensa que el Señor tuvo con ellos. Y la misión era puntual: permanecer en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Versículo 4 dice, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Algo importante iba a acontecer en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Algo maravilloso iba a acontecer. Tenían que esperar ahí, en Jerusalén. Recordemos que cuando el Señor murió, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Se llenaron de miedo. Cada uno se fue, se encerraron. Había temor, por supuesto, habían matado al Maestro. Y la suerte de los discípulos sería la misma. No era difícil suponer que
todo el imperio quería erradicar, sacar de raíz esta enseñanza que Jesús había proclamado y que era muy famosa. Si Jesús fue muerto, era muy probable que también los discípulos estuviesen siendo perseguidos. Y por ello se encerraron, se quedaron en una posición bastante perjudicial para ellos mismos porque fueron llenos de temor, pero se quedaron en Jerusalén. Es muy interesante que a pesar de la adversidad, fueron obedientes al mandato del Señor. Estos discípulos, a lo largo del libro de los Hechos, vamos a descubrir que pagaron un precio por ser testigos. Fueron arrestados, sí, fueron humillados, fueron censurados, fueron golpeados más de una vez. Eso lo vemos en Hechos capítulo 4, por ejemplo, del versículo 1 al 21, del capítulo 5, versículo 17 al 41. Vemos en el capítulo 12 que Jacobo fue asesinado. Y aún así, estos discípulos seguían en Jerusalén. Pedro fue arrestado y liberado milagrosamente al punto de que la iglesia, luego de haber orado tanto por la liberación de Pedro, cuando Pedro le golpea la puerta, no creyeron que estaba ahí. Es muy paradójico. Pero para estos discípulos no habían amenazas que podían intimidarle. Y cuando estaban reunidos ahí, después de la resurrección, cuando estaban ahí todos juntos, en medio de un tiempo de aflicción, Jesús se aparece de la nada. Estaban las puertas cerradas en esa casa y el relato nos muestra que Jesús apareció así de repente. Y en esa ocasión repitió la misma saga de enseñanza que les hizo a los dos que iban camino a Emaús, aportando detalles de cómo Él entraría en su gloria, que su nombre iba a ser honrado en todo el mundo cuando fuese predicado el perdón de los pecados. Esto iba a traer como consecuencia que muchos iban a creer en Él, que la predicación de los apóstoles, de la predicación de los discípulos iba a tener un efecto maravilloso, que muchos creerían y el nombre del Señor sería glorificado. La expansión del Evangelio debía comenzar por Jerusalén. Era un lugar estratégico. En primer lugar, señalar que Jerusalén no era el lugar donde ellos vivían. No, era una ciudad externa a la de ellos mismos. Recordemos que ellos vivían en Galilea. Permanecer 40 días en un lugar extraño y lleno de peligro nos hace suponer que ello implica una obediencia fiel. Para ser testigos debemos ser obedientes. Para ser testigos y cumplir con esta misión estratégica de predicar el Evangelio, aún en medio de un clima de hostilidad, tenemos que ser obedientes al Señor. Estos hombres, estando en Jerusalén, se fueron a un aposento alto. En el día 50, en el día que se conmemoraba el Pentecostés, descendió el Santo Espíritu. ¡Qué maravilla! Fueron investidos de poder, tal como Jesús lo había predicho. Permanecer en Jerusalén era la manera más segura y pública de encontrarse con la presión de los poderes políticos y religiosos de la época. Es una paradoja. Es una paradoja interesante que yo les quiero invitar a reflexionar. Porque precisamente el tiempo que hoy, 2000 años después, estamos viviendo es un tiempo peligroso, es un tiempo incierto, es un tiempo donde Dios busca, el Señor busca a hombres y mujeres que les sean testigos y que por esa experiencia puedan reflejar que verdaderamente quien vive en nosotros es el Señor.
¿Debe haber obediencia? Claro que sí. Una obediencia a ser fieles al Señor, a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Yo no sé si usted comparte conmigo esta percepción que advertimos en estos días. Tanta inseguridad, tanta presión que tal vez comenzamos a experimentar contra nuestra forma de ver la vida junto al Señor, que no es de extrañar que para muchos de nosotros este tiempo es el más peligroso en la historia que nos ha tocado vivir. Pasar esta prueba por medio de un testimonio fidedigno, buenísimo, de un testimonio real de estos discípulos, de esta situación que significaba ser testigos, es precisamente lo que Jesús tenía en su corazón y en su mente cuando les pidió ser testigos, enfrentar un escenario adverso, enfrentar una condición peligrosa. Hoy la palabra testificar tiene un trasfondo distinto, es mucho más liviano, es mucho más sencillo. Tal vez se limita solo al hecho de compartir con otro una experiencia, pero en el tiempo de los apóstoles el significado era completamente distinto. Vayamos nuevamente a la raíz de esta palabra. Significaba mártir. Es decir, la expansión, la predicación del Evangelio debía comenzar por un lugar estratégico. Debía comenzar por Jerusalén, aunque ello llevase implícito oposición, persecución, hostilidad, un ambiente muy peligroso en el cual se debía destacar la obediencia de quienes seguían al Señor, la fidelidad de quienes seguían al Señor, la disposición a querer ser usados por el Señor aún en ese escenario tan complejo. En segundo lugar, quisiera comentar que había una exposición mediática del testigo. Sí, porque el uso de la palabra testigo revela que cada vez que alguien actuaba como tal, lo hacía en un contexto público. Sí, testificar significaba ofrecer un prolongado testimonio público. Y es interesante, porque precisamente ese tipo de testimonio no se hacía en privado. Ese tipo de testigos no actuaban de manera reducida uno a uno. No, sino que cuando se pensaba en la idea de dar testimonio o ser testigo, se hacía sobre la esfera de un ambiente público, por lo general un concilio, un tribuno, donde la mayor cantidad de gente pudiese escuchar este testimonio. Los tribunales no eran la vía para llegar a un lugar público a predicar sermones, no. Los juicios no servían para transmitir la información del Evangelio, sino que estos juicios establecían un valor de quienes seguían a Cristo. Y de este modo confirmaban lo válido de este movimiento que significaba ser un discípulo del Señor. Dicho de otra manera, cuando alguien era llevado a juicio, porque en ese escenario se daba testimonio, en ese escenario aplica la función de ser testigos, se destacaba la esencia de quienes eran acusados, pero no por lo que creían, sino por aquello que reflejaban. Se exponían públicamente para honrar el nombre del Señor y dar un testimonio efectivo, real, de lo que había en sus seres más internos, en su profundidad. Reflejaba lo que creían. Y de este modo llegaban a la gente común. También era una forma estratégica de dar testimonio. El Evangelio expuesto de la manera más visible posible. Una exposición mediática, ¿para qué? Para que el nombre del Señor fuese exaltado.
para que se predicase de esa manera y el Evangelio pudiese llegar a muchos, pero no solo con el fin de dar a conocer el mensaje, sino para que los propios testigos honrasen el nombre del Señor a través de sus propias vidas, como si Jesús mismo estuviese hablando por ellos. El uso que Lucas, el autor de Hechos, utiliza para referirse a testigo, señala a alguien que daba testimonio en un escenario donde había mucha gente. Por ejemplo, y solo ejemplos de Hechos, del libro de los Hechos, Pedro y Juan ante el concilio, Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22. Luego de esta sanidad del cojo, se produjo un revuelo tal que fueron llevados al concilio, ellos dieron testimonio, los principales les prohibieron que hablaran o siguieran hablando en el nombre del Señor. Ellos dijeron, ¿pero cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer a los hombres antes que Dios? No, no lo vamos a hacer como ustedes quieren. Cuando lo soltaron, volvieron a los suyos, a la iglesia, y alabaron el nombre del Señor. ¿Por qué? No por las señales, sino porque el Evangelio había sido predicado ante muchas personas y estas personas creyeron. Y la oración de la iglesia fue que el Espíritu Santo les concediese más autoridad, más valentía, más obediencia para poder seguir siendo testigos. Después Pedro y Juan son perseguidos nuevamente, Hechos capítulo 5. Vemos que Esteban fue arrestado y el testimonio que dio fue público. Pablo incluso consintió en su muerte antes de conocer al Señor. Defensa del mismo Pablo ante el pueblo, Hechos capítulo 21. Pablo ante el concilio, Hechos capítulo 22. Pablo ante Félix, Hechos capítulo 24. Y Pablo ante Agripa, Hechos capítulo 26. Todos estos ejemplos nos muestran una realidad inequívoca para estos testigos, que debían dar un testimonio en un ambiente público, en un ambiente donde iban a ser muy expuestos. Estos testigos no solo aseveraban los hechos de Jesús, sino que establecían el profundo valor de seguir al Señor, incluso con una disposición a sufrir. Yo no sé si le pasa. A mí me ha pasado muchas veces que en la vida de iglesia, cuando uno se relaciona con amigos, con hombres y mujeres, me ha pasado que pienso, gracias Señor por conocer a este hermano o a esta hermana. Me encantaría ser como él. Porque en él veo al Señor, en él veo a Cristo. Lo veo tan cercano, con tanta gracia, que es como que Dios mismo me esté hablando. Ese efecto es el que debe producir un testigo, que su forma de ser inspire a otros a seguir al Señor, porque ve al Señor en uno mismo. Tremendo. Es tremendo, es profundo. Y lo más maravilloso es que es práctico, se puede desarrollar. La estrategia de la predicación, porque era una estrategia, consideraba exponer el Evangelio en un contexto público y lo más amplio posible. Y ese escenario se daba en un ambiente judicial en la época. Esto nos enseña, o me enseña, que los movimientos florecientes, los movimientos que tienen un impacto en resultados, deben emerger a la vista pública, no en secreto. ¿Por qué? Porque los movimientos secretos se debilitan y luego desaparecen. Eso está comprobado a lo largo de la historia. Lo que comienza con un grupito chiquitito y se mantiene ahí, tiende a desaparecer. En términos de estrategia, lo más efectivo, lleno de autoridad, con instrucciones claras por parte del Señor para quienes querían ser estos testigos. Los movimientos que permanecen y llevan el nombre de Cristo con osadía, y Dios los usa
usa a mujeres, a hombres, a ti o a mí, que estén dispuestos a dar este testimonio en un escenario adverso. Es en ese momento cuando el valor de seguir a Cristo inspira a otros. ¿No será este tiempo tan adverso que estamos viviendo la oportunidad maravillosa para que tú y yo podamos ser esos testigos que el Señor espera para este tiempo? Yo creo con todas mis fuerzas que sí. Pero ojo, porque esto implica necesariamente que obedezcamos al Señor, implica necesariamente que estemos dispuestos a asumir que será difícil, sí, que nos puede costar, pero independiente a ello, estar dispuesto, y para mí esto es lo más importante, estar investidos de tanto Señor en nuestras vidas, que los demás quieran creer, que los demás quieran seguir a Cristo por lo que tú y yo podemos demostrar en nuestro diario vivir, en nuestro discurso. No solo que somos consecuentes, sino que ven a Cristo en nosotros. Y eso es otra cosa. Eso es ser un verdadero testigo. Es maravilloso porque cada vez que hubo un juicio público, la gente podía distinguir que eran seguidores de Jesús, que eran verdaderos seguidores del Señor. Y de esta manera toda la iglesia era expuesta públicamente. El avance fue notorio. Hombres y mujeres eran exhibidos y de esta manera el carácter de Cristo era demostrado. ¿No le inspira esto para que nuestra iglesia pueda demostrar verdaderamente que Cristo es el Señor en este tiempo? Que Cristo puede traer libertad, que nuestro Señor puede romper todo tipo de cadenas, de prejuicios, de ataduras, de ideologías. ¿Por qué? Porque lo ha hecho con nosotros. Y la forma en que fluye de nuestras vidas, que el aire que exhalamos a cada minuto no hace otra cosa que demostrar que estamos llenos de Él. Eso se necesita para ser testigo. En Hechos capítulo 4, versículo 13, vemos que los enemigos de estos discípulos reconocieron que habían estado con Jesús. Ah, sí, ustedes estuvieron con el Señor. ¿Por qué? Por la forma de hablar, por el cambio radical que tuvieron, por las señales que hicieron. Sí, sus vidas, sus propias vidas fueron convertidas en una expresión real de los ideales más elevados del pueblo del Señor. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 7. La función de testificar no podía ser reducida a solo una acción de comunicación, era un proceso. La obediencia como testigo fue desarrollada a lo largo del tiempo y es lo que yo creo que también debemos permitir que se desarrolle en nuestras vidas, obediencia al Señor. Para el caso de los discípulos fue, quédense en Jerusalén. Sí, sé que es peligroso, pero quédense ahí, porque ahí van a ser investidos de poder. Tal vez la obediencia en este tiempo para nosotros tiene otros matices, pero debe ser enfocada en la dirección correcta, en la estrategia que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y no hay otra estrategia dada a la iglesia, independiente del tiempo que esté viviendo, que muchos más puedan conocer la palabra del Señor, que muchos más puedan venir al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Jesús pueda ser glorificado por muchas personas más. Esa es la razón de ser de la iglesia. Es poder expandir su mensaje y para ello necesita hombres y mujeres como tú, como yo, que estén dispuestos a ser testigos con todo lo que ello implica. Es maravilloso cómo Dios nos quiere usar.
Aunque Pablo en Corintios se define a sí mismo como una vasija de barro, llena de imperfecciones, llena de grietas, de fisuras. Tal vez hoy mismo tú te sientes así, tan imperfecto, tan necesitado. Tal vez hoy día te ha costado más que otros días levantarte. No porque estés cansado o que tengas sueño, no, sino porque te sientes tan oprimido, con nada de ánimo, tantas contradicciones que pueden venir a tu mente. Pero déjame decirte que en esa fragilidad Dios es experto en glorificarse si dependemos solo de Él y no de nosotros. Luego que estos testigos, pienso en Pedro y en Juan ahora, experimentaron en una audiencia pública la ofensa, la injuria, la vergüenza, la reacción de ellos no fue deprimirse, no fue que su ánimo decayera, sino que se sintieron honrados de sufrir afrentas por causa del Señor. Eso lo encontramos en Hechos 5:41. Se sintieron privilegiados de ser apuntados con el dedo. Se sintieron privilegiados de tener la oportunidad, por muy adversa que fuese, de dar testimonio del Señor. Pablo también fue advertido en esa dirección cuando el Señor, por medio de Ananías, le revela que iba a ser un instrumento escogido para las naciones, para los reyes y para el propio Israel, pero que tenía que pagar un precio. Y ese precio sabemos cuál fue. Es una tarea hermosa esto de ser testigos, pero con un costo que debemos pagar, que debemos evaluar. Un testimonio que implica padecer. Yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, le dijo el Señor a Ananías para que le transmitiese a Pablo. Sí, ser testigo implica muchas veces ser un mártir. Pero no idealicemos tanto este concepto de tener que morir por una causa y ser reconocido como mártir. Muchas veces este proceso comienza por morir cada día a nosotros mismos y permitir que el Señor sea nuestro Señor, todos los días. Y en tercer y último lugar que quiero destacar es un aspecto que también nos provee este versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. En tercer lugar, vemos la provisión sobrenatural que está preparada para todo testigo. Las altas exigencias de lo que implica ser testigo son suplidas con poder sobrenatural. El Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yo doy tantas gracias al Señor porque nunca nos va a pedir algo de lo que nosotros no podamos hacer. Dios no puede ser tan injusto para elevar la medida de lo que implica seguirle sin antes capacitarnos con todo lo necesario. Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, cada vez que exhorta a la iglesia, cada vez que le dice que debe mejorar y cómo hacerlo, primero ocupa un tiempo considerable en capacitarla doctrinalmente para que entiendan y comprendan cuáles son las herramientas que deben tomar para poder vivir la vida que a Dios le agrada. El Señor, en su misericordia maravillosa, nunca nos va a exigir algo sin darnos las herramientas necesarias para poder desempeñar esa misión. Y en este sentido, en este propósito maravilloso de que el Evangelio sea predicado, que nosotros podamos ser verdaderos testigos, obedientes, fieles, que puedan traspasar a otros el mismo corazón del Señor,
No nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos con esta maravillosa tarea, con esta digna y honrosa misión, sino que ha provisto de su Santo Espíritu el poder de lo alto, el poder sobrenatural sobre nuestras vidas, para que su misión, nuestra misión, la abracemos y podamos movernos en lo sobrenatural. Aleluya. Si vemos el libro de los Hechos, vemos la intervención sobrenatural sobre sus hijos, sobre la iglesia en cada momento. El Espíritu Santo rigiendo la vida de la iglesia, el Espíritu Santo consolando, el Espíritu Santo prohibiendo que el Evangelio se predicase en determinado lugar. ¿Por qué? Porque si se hacía en esa parte de la historia, no iba a tener efecto. El Espíritu Santo guiando, el Espíritu Santo moviendo todas las cosas, el Espíritu Santo capacitando a la iglesia para que predicase con autoridad y señales fueran hechas, por muy difícil que haya sido el contexto social, político o religioso que la iglesia tuvo que atravesar. El Espíritu Santo fue el sello distintivo de hombres y mujeres que predicaron y expandieron el Evangelio contra todo pronóstico. ¿No debiese animarnos eso hoy en día? Tal vez soñamos con la misión, tal vez nos quedamos entrampados en lo que significa ser testigos, tal vez nos evaluamos y reconocemos que no, esto no es para mí, porque es mucho, es demasiado. Pero momento, porque Dios ha provisto para sus hijos de lo sobrenatural, para que su nombre pueda llegar a muchos. Y la forma en que quiere llegar a muchos es a través de tu vida, de mi vida, que podamos reflejar que el que está en nosotros es verdadero, que el que está en nosotros vive, que el que está en nosotros tiene la autoridad y capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen, que el que está en nosotros es aquel que puede dar vida donde no la hay, que el que está en nosotros también está para los que están lejos y necesitan de ti, necesitan de mí, que se atrevan, que obedezcan, a abrir su boca y comenzar a dar a conocer todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Un fiel testigo. Un testigo obediente, un testigo que pueda dejar una huella hermosa. Oh querida iglesia, oh querido hermano, hermana, querida familia, como quisiera que el Espíritu Santo pudiese traspasar esta cámara, llegar a sus pantallas y hacerles ver la urgencia que en este tiempo tenemos de su Santo Espíritu. Tal vez estos 16 meses de pandemia ha sido la instrucción de permanecer, de quedarnos, de esperar, porque algo viene, algo profundamente grande viene para su iglesia en este tiempo. Yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque cada día que pasa es un día menos que tenemos para encontrarnos con Dios. Cada día que pasa es ver todo lo que está aconteciendo, nos acerca más a la venida inminente de nuestro Señor. Y en este tiempo la iglesia ha sido escogida. Esta iglesia de este año 2021 ha sido escogida para que sea testigo poderosa de lo que Jesús quiere hacer con los que no creen. Es un tiempo difícil, sí, y a veces nos cansamos de escuchar lo mismo, pero ojo, en este tiempo complejo, Dios ha provisto de lo mejor, de su Santo Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Y el Pentecostés tiene un significado maravilloso. Tiene el significado de reconocer la provisión de Dios en los primeros frutos, en la cosecha. Es conocida como la fiesta de las primicias, donde aquellos que podían cosechar, aquellos que recogían el fruto de la provisión de Dios,
daban lo mejor a Dios, los mejores frutos, lo mejor de la cosecha lo dedicaban a Dios. Esas son las primicias. Lo mejor que Dios ha provisto se lo dedicaban a Él. Y el Espíritu Santo cae precisamente en ese día, dando a entender que Dios daba lo mejor de sí a quienes le querían seguir, para que comprendiesen que lo que iban a hacer no podían hacerlo con sus propios méritos, capacidades o fuerzas, sino que debían ser investidos de poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural está disponible para ti y para mí. Ese poder sobrenatural es el que quiere irrumpir en tu vida para que sea transformada completamente, que donde no ha habido victoria antes, en el nombre de Jesús, por la operación de su Santo Espíritu, pueda experimentar victoria, pueda ser un verdadero testigo, pueda glorificar el nombre del Señor en este tiempo de tanta hostilidad. Yo creo que el nombre del Señor va a ser glorificado como nunca antes, porque muchos vendrán, aleluya, muchos vendrán a los pies del Señor, pero una iglesia que le obedezca, que se atreva, pero por sobre todo, una iglesia que sea llena de su poder. La pregunta que les quiero dejar para terminar: ¿estamos buscando esa llenura? ¿O hemos prescindido de la ayuda del Espíritu Santo para este tiempo? No. Hermana, hermano, hoy más que nunca debemos buscar, pedir, que esta promesa se haga viva en nosotros hoy, en tú que lo estás pidiendo en ti, que lo estás pidiendo por tanto tiempo. Sigue clamando, porque de repente, así como cayó en ese aposento alto, de repente el Espíritu Santo llenó y comenzó a hacer esa obra que hasta el día de hoy tiene un impacto, que hasta el día de hoy no ha dejado de avanzar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les anime, que el Señor nos lleve como iglesia a una sola dirección, a buscar con todo nuestro ser esta investidura de poder de lo alto, esta llenura del Espíritu Santo, para ser esos testigos que Él ha escogido que seamos en este tiempo difícil, sí, pero con el Espíritu Santo no hay tiempo, no hay poder terrenal, no hay ninguna situación que se oponga al avance del Evangelio. ¿Quieres ser parte de esto? ¿Quieres disponer tu vida al Señor? Yo te invito a que ahí donde estás puedas ofrecer al Señor tu vida. Padre Celestial, en esta hora quiero darte gracias porque tu palabra nos habla con tanta claridad. Las exigencias que tienes para la iglesia en este tiempo no son distintas a las del primer siglo. El deseo de tu corazón es que muchos puedan venir al arrepentimiento, y para ello tú deseas usar a hombres y mujeres tan frágiles como yo, como mis hermanos tal vez, tan necesitados. Pero gracias porque has provisto lo mejor para tu iglesia en este tiempo. Y es lo que pedimos, que tu Santo Espíritu, aún en pandemia, yo no sé cómo lo puede hacer, pero sí sé que lo hace, que aún en pandemia siga bautizando, siga renovando, siga llenando, que comience a cambiar nuestra forma de pensar, que dispongamos nuestro corazón para alimentarnos de ti, en nuestra realidad, con nuestra familia, que nuestro mayor anhelo sea saciarnos de ti, Jesús, buscarte día a día y encontrarte día a día. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que hoy están desanimados, bendice a aquellos que hoy necesitan experimentar lo sobrenatural en sus vidas. Que tu Espíritu Santo les llene, que tu Espíritu Santo les renueve, que tu Espíritu Santo irrumpa en sus vidas una vez más,
¿Para qué? Sí, para ser distintos. Sí, para encontrar victoria. Sí, para ser transformados. Y en todo eso tú seas glorificado. Pero, Señor, también para poder ser testigos y reflejar a otros a través de nuestras vidas que tú eres el Señor. Aleluya, aleluya. Les invito a que podamos alabar al Señor con este hermoso coro. Aleluya, paz del Señor, queridos hermanos.